Alianza, servicio de acompañantes y enfermería en Sánchez, esquina e Ituzaingó, en la ciudad de Mercedes, presenta Las Cosas en su Lugar, con la conducción de Jorge Pinazo Muela. Bien, estimados amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy tenemos con nosotros la presencia, diríamos que de un amigo de esta casa, porque ya hemos estado varias veces, pero para hablar de cosas que interesan muchísimo, sobre todo el tema de la salud y su organización, porque no es solamente y directamente el tema de la salud. Lo tenemos con nosotros al doctor Rafael Sarachaga, director departamental de salud, ya conocido por ustedes porque siempre está y es el que pone un poco una cantidad de información que necesitamos. Justamente hoy vamos a ir conversando de algunas otras cosas. Fundamentalmente hoy, primero, no fundamentalmente, todo sirve, todo da para que la salud se mejore y que todos tengamos conocimiento de lo que debemos hacer. En este caso estábamos justamente fuera de cámara hablábamos con el doctor, este tema del famoso del COVID, sin ninguna duda que le ha traído muchas malas consecuencias al país y que felizmente se ha podido ir saliendo. Pero fundamentalmente, primero, agradecerle por venir, tomarse su tiempo, porque sé que hay muchas cosas para hacer, muchas cosas, pero también la información es muy importante, así que, como siempre, bienvenido, y bueno, y acá hablamos abiertamente lo que usted quiera, para que la gente sepa, porque estuvimos hablando de un temita ahí, que mucha gente lo ignora, no sabe lo que es. Pero en el tema de COVID, ¿cómo estamos? Aparentemente como que ha aflojado, que otra vez ese empuje que tuvo ya como que va diluyendo, ¿no? Bueno, buenas noches, Jorge, un gusto la invitación como siempre. A veces los tiempos de uno son un poco acotados, pero cuando podemos responder, así que se agradece la invitación como siempre a Canal 8 y al programa tuyo. Sí, la verdad que hoy en día las últimas datos de ayer de noche sobre personas infectadas con COVID hablan de 6 personas que tenemos en el departamento. Es un número ínfimo al lado de lo que supimos tener y data de principio de la emergencia sanitaria, cuando empezaron en algún momento. Claro, porque acá en Soriano empezamos con 1 en algún momento y después pasamos a 5, pero ya habían pasado un mes y medio. Data de un par de años quizá largo. Y lo otro sí se vio incrementado bastante importante, que también al lado de los números que supimos tener en plena emergencia sanitaria son mínimos, ¿no? Pero bueno, en algún momento también asustaban de 100, 200 personas contagiados. Sé lo que fue a mediados de diciembre y enero, pero es una manera lógica y además digo, eso ya estaba previsto que iba a suceder. Que podía suceder. O que podría suceder porque la gente con la caída de la emergencia sanitaria, con un poco de miedo al contagio o al relacionamiento, igual todavía queda un poco hoy de gente que está temerosa de ir a lugares cerrados, o uno ve la sensación esa de cuidarse mucho en lugares cerrados. Hubo un incremento de casos, pero era lógico por las fiestas tradicionales. Sí, la gente es normal. Se moviliza, hubo muchos eventos en lo que fue fin de año, que bienvenido, porque la gente necesitaba socializar también. Y bueno, el país pasó, como todo el mundo, pero hablemos de Uruguay, el país pasó por una situación bastante económicamente dificultosa con respecto al COVID, si bien acá nosotros no tuvimos aquellas cuarentenas obligatorias que tanto en algún momento se pedían, que tanto daño en algunas situaciones trajo, acá no las hubo, gracias a las políticas que se implementaron, en buenos términos, creo yo, y bueno, por supuesto que a un muy buen plan de vacunación que salió por todo el territorio. Lo importante es que Uruguay logró, gracias a los profesionales, a sus profesionales, los que estaban en ese momento en el tema del COVID,
logró aunar un esfuerzo muy grande, muy difícil, porque nosotros somos un país que somos chiquitos, pero somos repartidos, ¿no? Entonces, pero acá no, acá se unificaron los esfuerzos, por más que de algunos lados venían con algunos gritos muy estridentes, como siempre, pero que de cualquier manera la gente, el profesional fue profesional, fundamentalmente profesional, y fundamentalmente fue el individuo que entendió que acá lo que interesaba era la persona. No interesaba ningún otro color, ni nada por el estilo. Yo creo que eso es muy, muy importante y fue muy rescatable, ¿no? Para demostrar de que los uruguayos, si bien estamos divididos en el fútbol, la mitad para un lado, la mitad para el otro, o el otro tiene un poquito más y el otro un poquito menos, siempre es una buena discusión, pero en definitivo es eso, es como si fuera, realmente se pusieron la camiseta de Uruguay, ¿no? Sí, la realidad es que el sistema sanitario, como cualquier otra parte de la sociedad, nosotros tenemos un sistema sanitario conformado por mucho personal médico, que todos conocemos que en el ámbito de la medicina hay mucha gente de un lado y del otro de la política, hay mucha actividad política, porque desde lo que es la Facultad de Medicina en adelante, sin ninguna duda. Usted lo conoce porque tiene un hijo también colega, que es una profesión muy politizada. Muy politizada. Pero creo que en esto se tomó conciencia y se primó la parte ética de la medicina, la parte profesional y el trabajo para lo que uno se prepara, para lo que uno está dedicado, y se dejaron de lado pequeñas chacras o pequeños feudos, rispideces, y los feudos, aquellos famosos que hay, que bueno, que si viene de tal lado puedo no colaborar, y no, en eso no, porque se priorizó la salud de la población. Y eso es bien entendido en el Uruguay, porque es como usted dice, digo, este país es muy dividido. Montevideo, el interior, un cuadro u otro de fútbol, un partido político u otro, ahora una coalición u otra coalición. Está muy dividido y siempre fue así el Uruguay históricamente. Ahora, lo que tiene el uruguayo es que es muy libertario, es muy oriental, y creo que esa idiosincrasia nos hizo entender que esto era entre todos y para todos. Sí. El sistema sanitario, digo, a ver, la parte de lo que es, tú bien lo conocés, la parte de CTI, porque tu hijo es médico de CTI, tuvo un esfuerzo enorme. Digo, acá se quintuplicaron las camas de CTI, el esfuerzo que hizo toda la gente que trabaja en el entorno del CTI, no solo los médicos, el personal técnico, los aledaños, la gente que limpiaba, la gente que arregla, todo el personal. Cuando uno dice personal sanitario se refiere a todo el conjunto. Digo, tuvieron un esfuerzo enorme, y la primera línea de batalla, que eran los médicos que estaban en puerta, en las emergencias, en las puertas de los hospitales, también aunaron esfuerzo de una manera casi heroica, diría yo, para mejorar la asistencia, porque digo, hay que ver las cosas buenas. Lo bueno del Uruguay es la asistencia casi inmediata de primera línea que tiene en la conformación de lo que son las respuestas de atención primaria en todo el sistema sanitario público y privado, que eso otros países no los tenían, y no tenían médicos desperdigados por el territorio, como para poder decir, bueno, si alguien necesita quizá una consulta hasta presencial, por ejemplo, en zonas rurales del departamento las había, o vías telefónicas, y siempre se prestó ese servicio. Se puede haber visto un poco aumentada la carga de los servicios, pero tampoco algunas predicciones que se hicieron, quizá con mal tino o con desatino de opinar a veces, de aquello de que se iban a saturar los CTI, que la gente se iba a morir sin poder acceder a la cama del CTI.
no fue así gracias al sistema sanitario y a las políticas implementadas en ese momento. Seguro. Mucha gente se sacrificó y yo creo que merecen el homenaje de todos los uruguayos, todos aquellos que perdieron la vida también, estando ahí en la trinchera, ¿no? Porque no es que estaban en su casa, sino que estaban trabajando y bueno, lamentablemente es lo que tienen, las epidemias, todo ese tipo de cosas, que a veces uno no cuantifica, sino que uno está expuesto a eso. Yo a veces uno mira a los médicos de fronteras, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo más claro, acá hubieron muchos médicos de fronteras, sin ninguna duda, y que no médicos solo, todo personal sanitario, ¿no? Desde aquel, como tú decías recién, desde el que limpiaba, el que hacía la limpieza, hasta el otro que tenía toda la parte técnica para tratar de tratar al enfermo, ¿no? Es decir, yo creo que eso merece que el uruguayo, que no pase desapercibido, porque nosotros los uruguayos lo que tenemos es que a veces dejamos pasar muy desapercibidas las cosas después, y si salimos campeones del mundo, pero 3 días, y después ya no nos interesa más nada, nos interesa que tenemos que salir campeón de nuevo, ¿no? Porque es eso, es nuestra mentalidad, es esa forma. Pero yo creo que sería bueno que siempre recordemos esto, como tú lo decías recién, recordar a todos, porque todos en su manera, en su forma, aportaron su granito, que fue muy importante, muy importante. Yo creo que eso es interesante. Y sin banderías políticas, es decir, sin banderías políticas, que eso es lo más importante de todo. Es decir, es como cuando decíamos hoy al principio que nos ponemos la camiseta de Uruguay y somos Uruguay, punto, y aparte, ¿no? Claro, sí, digo, la verdad que eso es tal cual como vos lo decís, digo. A ver, uno cuando empezó la vacunación acá en el Uruguay, se priorizaron, por ejemplo, maestras, policías y los médicos o el sistema sanitario quedó un poco para atrás en esa priorización de la vacuna y debió esperar casi unos 15 días, 20 días. Sí. Y sinceramente uno cuando cumplía funciones en la parte técnica, porque yo nunca dejé de la parte técnica asistencial de trabajar, uno con todos los resguardos igual a veces sentía un poco de que se debía cuidar más, porque estaba esa sensación de que ¿por qué yo no me puedo contagiar? Seguro, y si me contagio, ¿por qué no puede ser algo grave o morir en esa situación? Cuando uno vio colegas médicos, personal técnico de enfermería, licenciados de enfermería, personal aledaño a la asistencia médica, fallecer contagiado cuando todavía a veces no estaba la vacunación masiva. Y esa sensación de que después vino la vacunación y uno se vacunó y bueno, se dio un refuerzo, eso siempre da una sensación de un poco más de protección. Exacto. Es importantísimo. O sea, quiere decir que esto a veces, que siempre nos cuesta, que el uruguayo, yo creo que eso es un ejemplo claro para tenerlo en cuenta en otras cosas también, que a veces hace falta más unidad para poder lograr cosas importantes, ¿no? Acá se lograron cosas importantes con la salud, fuimos ejemplo en el mundo, no fuimos ejemplo entre nosotros, sino fuimos ejemplo en el mundo, en todo el mundo hablaba de Uruguay, ¿no? Un paisito chiquito con un montón de problemas económicos, sin ninguna duda, y no con toda la tecnología a mano, ¿no? Es decir, eso es lo importante. Acá siempre se busca, igual se hace un remiendo y funciona, ¿no? Es decir, todo ese tipo de cosas son las buenas y los rescatables de esto, ¿no? Es decir, yo creo que la historia cuando se escriba tiene que escribirse de esa forma, ¿no? Rescatando a todos por igual, sin excepciones, ¿no? Sí, en ese sentido creo que el sistema político lo entendió también y bueno, algunos quizá no demasiado, pero en la gran mayoría de la gente entendió que esto era
para la población en general, porque a veces se dan situaciones que son dolorosas, porque uno piensa a veces, por ejemplo, la otra vuelta estábamos mirando unas noticias de Argentina, de un puerto importante de Argentina, donde hace unos 6, 7 meses, ya está levantada la emergencia sanitaria hace casi un año, Sí. y se habían encontrado en unos galpones empaquetados con sus sellos, todo, camas de CTI y ventiladores, y aparatos de OAF, que son aparatos de oxígeno de alta frecuencia, que se necesitaba para asistir a esos pacientes. Y uno dice, bueno, qué lástima o qué mal gasto se hizo en comprar esos aparatos y que hayan quedado sin utilizar o sin poder ofrecer a la población en esas situaciones, cosa que acá no sucedía y no sucedió. Entonces a veces uno dimensiona ese tipo de situaciones, y las comparaciones nunca son buenas, pero uno dice, bueno, ¿qué hubiera pasado si en Uruguay hubiera existido algo de índole? Exacto. Y acá no existió porque todo el sistema creo que entendió que era un esfuerzo para todos y se entendió que había que ofrecer todo lo que estaba al alcance para, como vos decís, en un país chico, pero en un país chico con sus problemas, porque si vos tenés un país grande, tenés problemas grandes, tenés un país chico, tenés un problema más chico, pero tenés problemas. Pero el problema lo tenés igual. Exactamente, inmersos entre dos gigantes de América, que no era fácil, porque a veces el mercado también, si tengo 100 millones de vacunas para ofrecerle a Brasil o 80 millones a Argentina y me quieren comprar 6, digo, es obvio que el mercado va a decir, bueno, ¿a quién le fabrico antes? Seguro que sí. No hay que ser demasiado pensante para ver esa situación que se da. Y creo que acá se hicieron las cosas de manera adecuada y bueno, entre todos se pudo paliar esa situación y bueno, fuimos uno de los países que primero abrió frontera con algunas restricciones a la entrada primero, pero después se abrió de manera casi que no necesitaba ni siquiera solo el estatus vacunal de 2 vacunas y levantando la emergencia sanitaria hace mucho tiempo, ¿no? Hay una y hay que desmitificar el tema de la vacuna, ¿no? Porque el tema es que siempre están los que están de un lado y están los que están. Los que están del otro lado son los menos, pero son los que más gritan, ¿no? Y de repente tratan de convencer a los más para darse cuenta que la vacuna no da. Y sin embargo al Uruguay la vacuna le dio resultados. Y la prueba ahora. Claro. La prueba está ahora. Uno dice, sí, perfecto. Por ejemplo, yo no había tenido eventos de COVID, pero los tuve hace casi un mes atrás, ¿no? Pero no digo que pasó desapercibido, pero sí, después 4 o 5 días se cuenta que no había tenido nada, ¿no? Sí, en eso hay que respetar la opinión de todos, siempre que no se haga de una mala manera o malintencionada. Malintencionada. Digo, porque cuando uno tiene la convicción de decir, bueno, no me voy a vacunar, pero de ahí a veces a querer implementar un miedo o alguna situación, no porque, digo, es como vos bien lo dijiste recién, gracias al estatus vacunal, con segundas dosis acá en Soriano hay un 85% de la población vacunada, con terceras un poco menos, con cuarta un poco menos, pero porque estaban dedicadas a franjas etarias con más probabilidad de eventos adversos. La vacuna no previene la enfermedad, como siempre se dijo, sino que lo que hace es previene los eventos severos y graves. Y la mayoría de la gente que quizá en algún momento sin vacunación pasó como un estado gripal fuerte o muy dolorido, con secuela o con mucho desgaste, digo, yo tengo amigos que
que pasaron meses en recuperación, con fisioterapia, con médico fisiatra, en una situación con médicos, con neumólogos en tratamiento por las secuelas que le habían dejado el COVID. Y hoy en día uno dice, bueno, tengo 3, 4 vacunas, 5, algunos tenemos 5 dosis. Digo, bueno, si te agarras el COVID, probablemente capaz que pase por un resfrío o una situación gripal, pero ya ese miedo de decir, bueno, por lo menos no me va a pegar tanto, ha desaparecido. Y eso es lo importante, digo, los estatus vacunales hicieron que los contagios bajaran mucho, y las situaciones de cuidado de intensivos en el CTI, uno lo ve, de 3, 4 internados que hay, casi todo, o la gran mayoría, el 80-85%, son personas que tienen o un estatus vacunal muy pobre o no están vacunados. Chavo, no están vacunados. Esa es la verdad de las cosas. Vamos a ir a un corte y enseguida vamos a seguir. Enseguida volvemos. Alianza, servicio de acompañante y enfermería, cobertura a las 24 horas, compañía en internación y domicilio, enfermería domiciliaria, toma de presión en domicilio, alquiler y ventas de equipos médicos, visita médica de apoyo, equipos de técnicos integrados por nutricionista, psicólogo, partera, podólogo, etc. Ituzaingó y Sánchez, teléfono 453-257-29, Mercedes. Estamos también en todo el departamento de Soriano. Taller de chapa y pintura, experiencia y responsabilidad comprobada. Los esperamos en Ancina 1122, a pasitos de Tomás Gómez. Teléfono 4532-8728. Taller de chapa y pintura de Fabricio Martínez. 098-034-185 y Cristian Varela 098-766-865. Taller de chapa y pintura. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, Supergas Don José. Como hace 63 años, seguimos en la senda, llevando el calor a su hogar. De todo en repuestos, amplia variedad de raciones para sus mascotas, leña negra en atados y más. Nos encontramos en Garibaldi 877, entre Varela y Oribe. Envío a domicilio, teléfono 4532-6009, 099-652-723. Supergas Don José. todo lo que tengo es Ferremás, iluminación sanitaria, herramientas, electricidad, informática. Destacamos grifería flexible de cocina, kit de ducha, lámparas LED, timbre inalámbrico. Celular 092-138-454. La Valleja 493 bis. Casi Rivas. Frente a Plaza La Valleja. Ferremás. Bien, acá seguimos con el doctor Saráchaga hablando cantidad, hay tanta cosa en el tema de salud para conversar y su organización y todo eso. Una de las cosas que estábamos, porque no queremos ser reiterativos con el tema del COVID, ¿no? Ya está todo dicho, pero siempre es bueno recordarlo de cualquier manera, ¿no? Y de cómo están las cosas. Pero hay otras cosas que son tan importantes, o más quizás a veces que la del COVID. ¿Por qué? Porque se están dando en este momento. Y él, hace un rato cuando hablábamos fuera de micrófono, Rafael decía algo que era muy importante, el famoso puesto fijo, que tenía, el puesto fijo que tenía el Ministerio de Salud Pública para el tema vacunación y qué sé yo, o rotativo, como fuere,
ha cambiado, no es solo COVID, sino que es otras cosas que son tan importantes como esas, ¿no? Sí, bueno, con respecto a eso, digo, por ejemplo, en algún momento se exigía que, por ejemplo, la parte de la gente que trabaja en la vacunación, en la parte de la lucha antituberculosa, en la comisión allí, digo, los funcionarios debían repartirse, se contrató mucha gente porque en algún momento no se podían mezclar lo que era la vacunación del COVID, que era exclusiva, sí, con un ámbito de espera y con un montón de cuidados que había, con la vacunación de lo que es el sistema o el PAI, o es la vacunación obligatoria de niños, adolescentes, personas mayores, vacuna antitetánica, todas las vacunas que se ofrecen en Uruguay, y había que tenerlo separado, y era bastante de lógica trabajarlo de manera adecuada. Y eso ahora, hoy en día, por ejemplo, el puesto vacunatorio en Mercedes es el único para todo estilo de vacunación, si bien de los funcionarios que trabajan, hay un equipo que está para un lado y hay otro para otro. Entonces, si uno entra y dice, no, me vengo a dar la antitetánica, bueno, venga por acá, la COVID por allá, no sé qué. Pero ya no se necesita aquella infraestructura que en algún momento se necesitó. Por ejemplo, los gurises, la gente de vacunación, ahí los funcionarios, si bien ahora lo manejan ellos a la parte de vacunación, porque pasó no ya una vacunación exclusiva que maneja el Ministerio de Salud Pública, sino a una parte que es la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa. Se trabaja con la dirección departamental. Por ejemplo, acá en Soriano se vacunaron la semana pasada, en 4 o 5 días, todos los residenciales del departamento, todos los residenciales que en ese momento no presentaban brotes de COVID dentro y se podían vacunar. Los que presentan brote, se espera a que estén dados de alta como para poder vacunarse y se va dentro de un tiempo. Bueno, también se concurrió al INR, allí a la cárcel, al INR en Pence. En Pence, sí. A la cárcel, así se vacunaron más de 110 privados de libertad. Interno, sí. Y bueno, ahora para fin de mes se tiene planificado también salir a las pequeñas localidades, no capaz con el esfuerzo de salir a todas las localidades como se salió en plena emergencia sanitaria, sino ahora, por ejemplo, radicar un día 2 o 3 poblaciones, otro día 2 o 3 poblaciones. Y lo otro que se hizo el año pasado, con buen éxito, y bueno, siempre se agradeció y se agradece este año la buena voluntad también, es a la gente de la Sociedad Rural de Soriano, que el otro día tuvimos una entrevista con la comisión allí directiva. Bueno, le planificamos, le puntualizamos qué teníamos pensado y bueno, nos dieron la acogida correspondiente allí en el predio de la Expo Soriano. El año pasado estuvo dedicado absolutamente a ofrecer la vacuna con buen éxito, porque también se vacunó en ese momento, se podían vacunar extranjeros, o completarle vacunación a extranjeros, al extranjero, seguro, sí. con unas pobres dosis de vacuna que querían alguna otra un poco más, o mejorar un poco el estatus vacunal. Y este año se está planificando para eso hacer, no solo ofrecer la vacuna en todas las personas mayores de 50 años, sino hacer puesta a punto y trabajar sobre prevención o dar datos y entregar un poco de folletería, abrir un poco los ojos sobre enfermedades zoonóticas y algunas otras que son de interés para la ruralidad. Por ejemplo, el dengue, también existe dengue mosquito por toda la ruralidad, como existen en las poblaciones. Citadina también existen en las poblaciones rurales, en las chacras, en los campos grandes, donde fuera. El hantavirus, la leptospirosis. Se va a hablar un poco de lo que son la prevención en horas fuertes, sobre todo la gente que trabaja mucho afuera,
en prevención de cáncer de piel, ¿tá? Que es un cáncer que ha avanzado, que uno lo ve, no, no me va a pasar, pero sí. el sol castiga, hay horas que son castigadas, y bueno, la prevención, en los cuidados de hidratación y eso que tiene que tener la gente cuando trabaja al sol, porque hay mucha gente que obligatoriamente tiene que trabajar al sol, y se ha visto incrementado un poco con esta sequía y estos calores la presencia de ofidios ponzoñosos. Entonces, por lo menos mostrar folletería, indicar qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer, dónde están los puestos sanitarios en el departamento, por ejemplo, los hospitales de Mercedes, Dolores y Cardona, que son los que ofician de resguardo de los suelos antiofídicos, y que cualquier prestador de servicio de salud, si tiene un usuario de ese sistema que pudiera haber sido mordido por algún ofidio ponzoñoso, que concurra, tiene acceso a ese tipo de medicamentos, de insumos, para a veces mejorar y salvarle la vida a una persona que haya sido o que haya podido ser mordida por una de las 3 víboras. Acá tenemos la crucera, la víbora yarará y la víbora coral, que son las 3 que tenemos nosotros, que son más ponzoñosas, y este año en zona seca, medio de pedregales, aledaños a campos con alguna elevación, tipo serranías, y eso se ha visto incrementada la presencia de esos animales, porque es obvio, con el calor también se movilizan un poco más que en el invierno, y la verdad que no está ayudando, si bien no hay tanto evento de mordedura, pero se ha visto mucho el incremento. Lo primero que uno dice, a ver, si uno ve una víbora enroscada en un palo, en un lugar, y la vista, y bueno, no la vayamos a molestar, porque el animal vive ahí, y bueno. Se defiende su hábitat. Exactamente, digo, a ver, nosotros no tenemos que ir a tocarlo ni a ver si es o no venenoso. Seguro. Bueno, a estar alerta, verlo, y después tratar de no manipularla ni de hacer nada. Porque el animal en sí no ataca si no se siente ofendida, ahí es donde el animal ataca. Claro. Por sí sola el animal, el ofidio, ¿no? Sí. Los ofidios, son un animal necesario porque se encargan de la estabilidad o del equilibrio de los roedores, pequeños mamíferos, ese tipo de cosas. O sea, ninguna víbora va a andar caminando por el campo y va a atacar a una persona que vaya. La mayoría de las veces se da la situación de que una persona a caballo, o una persona caminando, o una persona con un perro pasa, la toca desapercibidamente o la golpea accidentalmente y ésta responde, o si no, a veces se ha dado, lamentablemente, por la manipulación, por querer agarrarla, porque no sé qué, que no sé cuánto, y ahí se dan ese tipo de accidentes que se pueden prevenir. Entonces hay que entender que si uno no está preparado para la manipulación de ese tipo de animales peligrosos, no es necesario hacerlo, seguro. Y lo otro es que, no tiene ningún sentido sacar un animal de la naturaleza donde está, porque lo único que hay que tener es previsión de, si uno lo avista o uno lo ve antes, precaución, correte por un lado, correte para el otro y chau. Pero después de eso, tirarle piedras para que se vaya, palos. Sí, lo peor, seguro. No tiene mucho sentido, porque uno lo pone en alerta al animal, porque el animal se siente amenazado, entonces reacciona, pero no es que el animal ataque, reacciona a una amenaza que le provoca. Seguro. Mucha gente tiene cosas, se ha formado otras ideas de los animales, como que lo que pasa es que uno está invadiendo un lugar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, porque uno va al campo, va a esto, todo lo que va, pero usted está invadiendo el lugar, el hábitat natural de ellos, ¿no? Que es lo mismo que haríamos nosotros si vienen a nuestra casa y nos invaden la casa, es exactamente igual,
Es decir, lo que pasa es que muchas veces hay criterios que se han ido formando, culturas que se fueron formando con el tiempo y que hoy hay que reverlas, ¿no? Que no es así. No era agarrar, lo primero que se enseñaba, no, si vos ves una víbora, matala. No, hoy no, por poner una víbora o por cualquier otro ofidio que pueda haber, no es solamente la verdad. Pero entonces, lo interesante de todo eso es enseñarle a la gente, ¿no? Es enseñarle, y enseñarle a los chicos. Fundamentalmente, en las escuelas rurales, que es donde más se enseñaba, las maestras le enseñaban eso a los niños. Entonces había un respeto total. Para la persona de la ciudad no, porque la persona de la ciudad siempre es más agresiva, siempre está más propensa a castigar y no a corregir ese tema. Entonces ahí es donde arranca todo ese proceso. Pero lo fundamental es que ustedes ahora han creado otra cosa totalmente distinta, es decir, en ese puesto de vacunación que había, ahora está al servicio de otras cosas también, ¿no? Sí, yo digo, va a ser el mismo tamaño del puesto anterior, un puesto importante allí, uno de los tan importantes en una zona donde hay otros servicios de salud. Y bueno, todo el que se acerque se le entregará folletería, se hablará de eso, porque también es una manera de hacer una de las tareas que es del Ministerio, que no solo es de rectoría en cuanto a fiscalizaciones o a recibir, por ejemplo, ahora con lo del tomógrafo del prestador ACE de Mercedes, el prestador lo presenta en el Ministerio o la DDS, entonces ese papelerío para la habilitación correspondiente se hace a través de la DDS, de DIGESA, que es la Dirección General de la Salud, y de otras partes del Ministerio, sino una parte de prevención y promoción. Digo, ese es el sentido también del Ministerio con sus diferentes direcciones, por ejemplo, la Dirección de Salud Cardiovascular, de enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles, enfermedades zoonóticas. Hay un montón de direcciones diferentes que en algunos momentos se dejaron un poco dejar de hacer esos tipos de eventos, porque eran eventos multitudinarios, donde uno hacía un evento con un prestador de salud y invitaba 100 personas. Y eso en algunos momentos la verdad que era impensable de realizarlo, y bueno, ahora se puede realizar, ya se han comenzado a realizar, y bueno, este tipo de eventos como la Expo es buena porque también uno puede ir a presentar y hacer prevención y promoción de algunas enfermedades que son de índole bien de la ruralidad, como la leptospirosis, el Hanta, las mordeduras de ofidio, este tipo de la prevención del cáncer de piel, que son de preocupación. De preocupación permanente exacto. El tema, se había agarrado hubo un momento importante con el tema del RCP, ¿no? Es decir, medio como que quedó ahí stand-by y que habría que recomenzar quizá otra vez para hacerle recuerdo a la gente qué es lo que significa y la alternativa que tiene de salvar una vida, que es lo más importante, ¿no? La educación en reanimación cardiopulmonar básica, sobre todo, se está haciendo por unos grupos. Acá hay grupos en Soriano de buena manera, pero creo que habría que implementarlo también, no solo esperar que algunas instituciones lo provean para sus funcionarios, por ejemplo, CAM a veces lo hace, hace también a los funcionarios, al personal que trabaja en las emergencias, al personal que trabaja en las ambulancias, sino tratar de verlo como una situación de educación. Hay muchas instituciones que lo han hecho acá en Soriano. Por ejemplo, hay clubes grandes que han proporcionado esos cursos para su personal y para los funcionarios, pero también para la gente que camina en la calle, porque uno a veces puede ir por la calle caminando
y eventualmente si una persona se desploma, tendría que tener la capacidad de saber si esa persona está en paro cardíaco y tratar de reanimar a la persona. Exacto. Eso en muchos países desarrollados se empieza a enseñar desde la escuela. Y a veces uno dice, pero un niño de 10 años, ¿cómo le va a hacer masaje cardíaco a un adulto? No, pero ese niño de 10 años, bien instruido, quizás sepa que una persona, si no tiene pulso, el no tener pulso significa que la persona está en paro cardíaco. Exacto. Equivale a estar fallecido, muerto. Entonces esa persona puede decir, bueno, vos llama al 911, venga, a ese tipo de cosas, de advertir, porque uno a veces se daba mucho antes que uno iba o llamaban de una ambulancia o cuando uno concurría a un lugar por un llamado a una ambulancia o a una especialidad médica, y iba y había 15, 20 personas abanicando y una persona al medio desplomada en paro cardíaco. Pero nadie estaba capacitado o se animaba a tocar el pulso, a buscar el pulso, a hacer masaje cardíaco. Y la verdad que esos minutos que se pierden, cada minuto que se pierde son millones de células del miocardio y millones de células del cerebro que se van perdiendo. Eso es seguro. Yo por eso decía que hubo un momento que tuvo un empuje de cosas y después como que se quedó. Yo creo que siempre es bueno que la gente irle recordando, hacer y porque como uno no tiene una actividad de hacer una recuperación, hacer una resucitación cardiopulmonar, si no tenés práctica, ¿no? Es decir, siempre es bueno recordarlo, para tenerlo presente, y para tenerlo presente por una cosa muy importante que tú decías recién, es decir, capaz no para darle el masaje cardíaco, sino para que la emergencia pueda venir todo lo más rápido posible, y también a su vez, y no que esa gente se vaya diluyendo, que no estén todos amontonados ahí, sino que parece que ya lo tienen velando a la persona. No es así. Es decir, que haya eso y que tenga el recurso de poder decir, bueno, yo puedo tomar el pulso. No cualquier persona toma el pulso, porque si está muy nervioso es muy difícil que pueda tomar el pulso, pero tiene que ser una persona que no pierda esa capacidad de estar tranquilo, de que pueda tomar el pulso y saber que está con pulso, si está o no está. Entonces, eso es muy importante. Sí, claro, eso se aprende porque uno ve a veces en las películas cosas y dice, la verdad que por lo menos cuando uno hace una película, que le pregunten a alguien capacitado cómo se toma el pulso, porque uno a veces ve tomar el pulso en las películas y se queda con eso de que, mirá cómo se toma el pulso en la película, y no son exactamente igual. Cómo se toma en los lugares que se toma y de la medida técnica que se toma porque es como vos bien decís, por ejemplo, el pulso no se puede tomar con los pulgares, porque los pulgares tienen mucha capilaridad y tienen un pulso propio. Seguro. Se toma con otros dedos y no siempre en las muñecas o en otro lado hay lugares, el cuello o la ingle, donde las arterias son más grandes y pulsan más fuerte. Ahí está. Entonces uno, si conoce ese tipo de situaciones, en el RCP se va facilitando. Uno sabe que si una persona está desplomada en el suelo y no tiene pulso, está en paro cardíaco. No es compatible con la vida, y lo que tiene que hacer es masaje cardíaco. A veces uno tiene miedo de decir, no, y si le rompo una costilla y le lastimo, y bueno, a veces ha sucedido, porque es un efecto de los adversos que puede ocurrir haciendo masaje cardíaco. Pero una persona que fuera con un masaje cardíaco efectivo, una resucitación con un masaje cardíaco avanzado efectivo, y una persona sacarla de un paro cardíaco para resucitarla o para reanimarla, de ese paro, va a agradecer mucho más que le hayan quebrado el dolor de la costilla. Exacto. Hay que poner una balanza también. En la balanza. Y la gente, creo que para los médicos, creo que no nos olvidamos nunca de las personas que hemos sacado de paros cardíacos, y la gente que uno
saca de un paro cardíaco es de las más agradecidas que uno tiene, porque, qué sé yo, hay una persona últimamente que cada cumpleaños que pasa manda un mensaje de WhatsApp de las gracias, porque este cumpleaños estoy festejando gracias a vos. Digo, esas cosas son las que satisfacen al quehacer médico en esas situaciones. Hay otras cosas, qué sé yo, a veces cuadros más banales en la medicina que no son de tanta adrenalina y tanta satisfacción como poder sacar a una persona de un paro cardíaco. Cuando hay accidentes, fundamentalmente saber atender el accidente, cómo manipular a la persona que está accidentada. Puede estar bien respirando, pero hay que manipularla bien, hay que saber de dónde tomarla, cómo sacarla, cómo detenerla. Es decir, hay una cantidad para, por ejemplo, el que tiene pérdida de sangre, cuál es la forma, porque no es todo que sea resucitación cardiopulmonar, sino que hay otras cosas y otro elemento, eso de primeros auxilios, que es muy importante, ¿no? Muy importante. En México, hace muchos años, se enseñaba, como tú decías, se enseñaba en las escuelas, ¿no? En las escuelas se enseñaba. Había un librito que le explicaba, y entonces el maestro, el profesor, lo que fuere, a los niños le explicaba cómo era la situación, ¿no? Y creo que eso dio grandes resultados, ¿no? Quizá no sé si lo hacen ahora o no lo hacen, lo siguen haciendo. Me supongo que sí, capaz con más coordinación, con mejores elementos. Hoy la tecnología en la salud ha cambiado muchísimo, ¿no? Es decir, hoy no es darle la aspirina solamente. Exactamente. Hay otras cosas, ¿no? Vamos a ir a otro corte y después yo quiero hablar contigo y te lo voy a dejar pensando. El otro día me preocupó muchísimo el tema que ha vuelto, el tema sobre todo las enfermedades sexuales, ¿no? Es decir, me preocupa enormemente, yo digo, porque eso a veces es por la dejadez de la gente, no sé, la sífilis, por ejemplo, ¿no? Volvemos dentro de un ratito y seguimos hablando de este tema. Alianza, servicio de acompañante y enfermería, cobertura a las 24 horas, compañía en internación y domicilio, enfermería domiciliaria, toma de presión en domicilio, alquiler y ventas de equipos médicos, visita médica de apoyo, equipos de técnicos integrados por nutricionista, psicólogo, partera, podólogo, etc. Ituzaingó y Sánchez, teléfono 453-257-29, Mercedes. Estamos también en todo el departamento de Soriano. Taller de chapa y pintura, experiencia y responsabilidad comprobada. Los esperamos en Ancina 1122, a pasitos de Tomás Gómez. Teléfono 4532-8728. Taller de chapa y pintura de Fabricio Martínez. 098-034-185 y Cristian Varela 098-766-865. Taller de chapa y pintura. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, Supergas Don José. Como hace 63 años, seguimos en la senda, llevando el calor a su hogar. De todo en repuestos, amplia variedad de raciones para sus mascotas, leña negra en atados y más. Nos encontramos en Garibaldi 877, entre Varela y Oribe. Envío a domicilio, teléfono 4532-6009, 099-652-723. Supergas Don José. todo lo que tengo es Ferremás, iluminación sanitaria, herramientas, electricidad, informática. Destacamos grifería flexible de cocina, kit de ducha, lámparas LED, timbre inalámbrico.
Celular 092-138-454. La Valleja 493 bis. Casi Rivas. Frente a Plaza La Valleja. Ferremás. Bien, ahora vamos a hablar algo que es muy importante, quizás esto dé para hablar todo un programa sin ninguna duda, que es el tema de las enfermedades de transmisión sexual. No, porque el otro día yo estaba hablando con Rafael recién, me llamaba poderosamente la atención que hoy estemos hablando de la sífilis, ¿no? Entre las otras variedades que hay de transmisión sexual, ¿no? Sí, es una realidad Galeana, creo que es el profesor que tú hablabas, que es pediatra y infectólogo Galeano, me parece, Galeana, el apellido es, o algo así. Creo que es una preocupación de todo el sistema sanitario el incremento de las enfermedades transmisibles sexualmente, digo, porque se ha visto incrementada en gente joven, pero también en adultos de mediana edad, en adultos mayores. Digo, y es hasta una consulta un poco más frecuente de lo que uno cree. Imagínate. Porque digo, a ver, esas enfermedades nunca desaparecieron. El tema que por los 80, cuando el tema del auge y el resurgimiento o el surgimiento del HIV y su enfermedad, el SIDA, digo, se vio incrementado mucho el uso del preservativo en parejas homosexuales, mujeres, varones, parejas heterosexuales, lo que fuera, perdón, durante muchos años, pero hoy en día como que se ha dejado de ver esa situación del pedido en la farmacia o en el kiosco, digo, a ver, uno tiene acceso público porque uno pasa por cualquier prestador de salud y en cualquier sitio del prestador de salud se ofrecen los preservativos en bandeja, tanto femenino como masculino, y es una de las cosas que más tenemos que entender, que el preservativo no está hecho solamente hoy en día para no provocar un embarazo no deseado. Lo más importante del uso del preservativo hoy en día es la transmisión de las enfermedades. En algún momento se llamaban venérea, después pasaron a ser enfermedades sexualmente transmitidas, que se transmiten por el contacto sexual. Y no es por la manera de qué tipo de práctica sexual se tenga, sino que a veces también se tiene por algunas situaciones de prácticas diferentes, y el uso de preservativo es imprescindible cuando uno va a retomar una relación o cuando uno conoce una persona o una pareja nueva, porque la realidad es que uno no sabe el estatus sanitario de las demás personas. Entonces creo que, si bien hasta gratuito es, porque nadie le preguntan de qué prestador es, si uno quiere ir por un prestador y hay una bandeja con preservativo, puede servirse y llevarlo, porque además es algo gratuito que ofrece el Ministerio de Salud Pública y los da a todos los prestadores de salud en todo el territorio del país. Se ha visto incrementada enfermedades que uno decía cómo habían caído y ahora han resurgido: la sífilis, la gonorrea, la blenorragia, que se llamaba la gonorrea, la clamidia, la tricomoniasis, el herpes. Uno se preocupa solamente por el HIV, y el HIV también es una enfermedad de transmisión sexual, hoy en día casi exclusiva por los tratamientos. Por ejemplo, por sangre son tan exhaustivos que casi no existen. No existe. La infección con natal es extremadamente rara ya hoy en día, y la transmisión se da casi siempre por la transmisión sexual, sean heterosexuales las parejas homosexuales. Acá no estamos hablando de qué tipo de pareja uno tenga, sino, o sea, no la orientación sexual, sino la práctica. Y hay otras enfermedades
que algunas hasta casi no tienen tratamiento, como la hepatitis B y la hepatitis C, que son muy transmisibles, que a veces uno tiene un diagnóstico de gonorrea, por ejemplo, y hay que buscar esas otras enfermedades. VDRL para la sífilis, buscar HIV, hepatitis B, hepatitis C, porque la hepatitis B y la hepatitis C pueden tornarse una enfermedad severa y grave, llegar hasta alguna de ellas, provocar un cáncer hepático o una cirrosis hepática. Y el HIV hoy en día es una enfermedad que se puede considerar crónica, porque tiene excelentes tratamientos, siempre que uno se apegue, puede vivir una vida normalmente adecuada, con un recuento de partículas virales muy ínfimo y con un recuento de partículas inmunológicas, como son los CD4, muy alto. Entonces uno solamente se tiene que preocupar del HIV, no, hay montones de otras enfermedades que se transmiten sexualmente, que son habituales, no solo se ve a veces en la juventud, sino se ve en personas adultas de 40, 45 años. Digo, a mí me han consultado, bueno, yo tengo una diplomatura en medicina sexual, he visto muchos pacientes últimamente con temas de secreción por el pene, mujeres con problemas de secreción vaginal, y lamentablemente han dado positiva a alguna de las enfermedades que uno normalmente dice, bueno, con un preservativo lo prevenís. Lo que pasa es que en esto es como que hay un tabú todavía, ¿no? Es decir, de tratar y hablar de esto como estamos hablando nosotros, yo creo que esto es también despertarle a la gente que tenga interés en esto, ¿no? Porque no es una cosa, no es una gripe, ¿no? Sí, no, hay algunas de ellas que pueden tener consecuencias graves, porque a veces uno no lo piensa. Por ejemplo, la clamidia es una enfermedad bastante frecuente, contagiosa, y en la mujer puede traer graves secuelas en el aparato reproductivo, con enajenar, si en un futuro esa persona quiere tratar de embarazarse. A veces puede ser muy dañino. Entonces uno tiene que tener en cuenta que la sífilis también es otra enfermedad bastante severa si uno la deja al libre albedrío de la enfermedad y no consulta o no es tratado. Otro día vamos a tener una oportunidad de hablar el tema con más profundidad, por supuesto. Tú sos especialista en eso es muy importante, y cambiar idea de esto para que la gente sepa y para que el joven también sepa, ¿no? Es decir, que no nos quedemos porque a veces ya hicimos una cosa y esto. A veces se nos va a cortar los tiempos y hoy lamentablemente ya estamos llegando al final. Rafael, agradecerte nuevamente tu tiempo y bueno, vamos a quedar para otra oportunidad de hablar de estas cosas, ¿no? Y cuando cualquier cosa que tengas que informar, sacar, sabes que estamos acá en el canal siempre a las órdenes, ¿no? El canal. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Siempre agradecido a vos, Jorge, y al canal, por el espacio, la salud es enorme, el tema de salud. Exacto. Y las políticas en salud son un tema enorme también para hablar. Y sí, hay mucha parte sobre educación sexual y sexualidad también que todavía hoy en día no lo seguimos creyendo, y que no se habla y hay que hablar y hay que ver, porque es un tema importante. La sexualidad y la salud sexual debe acompañarnos desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces creo que sí será tema importante, y desmitificar algunas cosas y no tener vergüenza de ir a buscar un preservativo, porque es lo más normal. Si uno va a caminar por la calle, ¿qué se pone? Un par de zapatos. Para ejercer la sexualidad, uno lo primero que debe pensar es un preservativo. Exacto. Muy bien, estimados amigos, nos vemos el próximo jueves. Alianza, servicio de acompañantes y enfermería en Sánchez, esquina Ituzaingó de la ciudad de Mercedes, presentó
las cosas en su lugar.